Siempre es muy importante poder conversar con el presidente de CONADECU, que es la Corporación Nacional de Derechos de los Consumidores, con quien vamos a tratar temas importantes, emblemáticos, que también se le han consultado de una u otra manera a los precandidatos presidenciales y han tenido algunos ripios, para ser honesto, gente que es cercana a mi coalición, gente que yo estimo y respeto harto, pero ahí en algunos temas han andado un poquito cojo. De eso y mucho más vamos a conversar, debatir y vamos a aprender también con don Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de los Derechos de los Consumidores. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días y un saludo a toda la gente del sur. Aquí estamos en la zona central con frío, pero ustedes con lluvia y también con harto frío. Así que un saludo para toda la gente de Chilote, a las amigas y amigos que nos ven acá en el Café Chilote todos los días. Cuéntanos un poco, antes de entrar ya a los temas un poquito más de los derechos de los consumidores, ¿tuviste la posibilidad de ver ayer el debate presidencial de los candidatos de la Alianza por Chile o los candidatos de Chile Vamos? Sí, lo vi el debate de los candidatos de Chile Vamos y vi también la entrevista que le hicieron a Daniel Jadwe también. Ya. Y la verdad que, por un lado, esto de vestirse con ropa ajena parece que es la particularidad de los candidatos de derecha, ya que toman ideas, aunque bastante superficiales, no hay ninguna cosa en profundidad de que uno pueda rescatar. Yo estuve viendo el programa de Lavín y realmente me impresiona. No hay una palabra sobre, una palabra por el derecho de los consumidores, que somos todos los chilenos y que hemos tenido una cantidad de abusos, hay malas prácticas, nada contra las empresas para regular las malas prácticas de las empresas. La única medida, dice, en derechos en antiabusos, dice Lavín, la medida es de que los consumidores puedan dar de baja un contrato en un día. Claro. Pero o sea, ese ridículo. no es el problema de Claro. fondo, bo. Si los problemas son otros, esta cuestión es una cosa superficial, es más que nada por decir algo. Claro. De vivienda, olvídense, yo creo que todos están perdidos. Claro. Todos, ninguno ha tomado una posición, una decisión o una propuesta concreta para retomar el camino que tenía este país en cuanto a las viviendas sociales. Yo no hablo de las viviendas de lujo, nada, y lo que vende el mercado. Yo lo que hablo es de las viviendas sociales. Y me parece claro, de lo que le pasó a Jadwe fue un traspié realmente de una persona que es arquitecto. claro. Por lo demás debiera tener mayor conocimiento. Cuando le preguntan por cuál es él le echa la culpa a los bancos por la tasa de interés de los créditos hipotecarios, por el alto valor del endeudamiento y el alto valor de las viviendas. Y la verdad que ese no es el problema, porque la tasa de interés, de interés de los hipotecarios es bajísimo, es la más baja en la historia. Así es, pues. Está en un 2%. Si alguno de los que nos están escuchando, yo les pregunto, hace 10, 15 años atrás pagábamos el 8%. Era el 8% de la tasa de interés, hoy día está en 2,5%. Claro. Si el problema no es ese, el problema es que primero pero hay que regular el mercado. Claro, pero es súper importante. El mercado del suelo. Claro, pero es súper importante poder hacer una división, porque de una u otra manera como que se tiende a mezclar todo. Ya nosotros tenemos un porcentaje de viviendas que se construyen con un subsidio del Estado y la gente solamente postula con 10 UF, 15 UF, 20 UF y no paga absolutamente nada más, que es la vivienda solidaria, ya para la gente que está dentro de los márgenes de pobreza más importantes en este país, que no es poco. Ya hay un déficit habitacional superlativo en este país, y particularmente este último tiempo que ha reflejado por el aumento en las tomas. Tenemos casi ya 100.000 personas que están en tomas, esa gente no tiene vivienda, y ese es un nicho que no tiene nada que ver con el nicho de los créditos y de los créditos hipotecarios, independiente de la tasa de interés,
que de una u otra manera, como bien dices tú, es muy barata. Pero el tema de fondo, y para tocarlo en un contexto global, ya que sea responsable, serio y técnico, ¿cómo se regula el tema habitacional hoy día? Porque a mí me resulta extremadamente... Te voy a dar un caso de Chiloé. Un caso de Chiloé. El Serviu tenía un paño de terreno para construir viviendas sociales y se lo termina vendiendo a otro servicio público, como es el Ministerio de Salud, en un valor de 800 millones de pesos aproximadamente la hectárea. O sea, nosotros mismos, el mismo Estado especula con los valores. ¿Cuál es la regulación que se puede tener para el suelo? ¿Cuál es la regulación que se puede tener para los paños para poder generar poblaciones, para poder generar proyectos inmobiliarios que sean atractivos para poder desarrollarse y que sean también de una importancia relevante desde el punto de vista de la construcción? Porque este último tiempo nos seguimos encontrando con que tenemos viviendas de 48 metros cuadrados, 46 metros cuadrados para familias de 6 personas. Mira, lo primero que tiene que alguien decir dentro de los candidatos, de los futuros, o el futuro presidente, tiene que resolver esta dificultad que hay hoy día, que es la falta de suelo para poder construir viviendas sociales. Y el primero que tiene que hacerlo es el Estado. No puede ser posible de que los organismos del Estado estén vendiendo los paños que son de su propiedad, que pueden ser posibles espacios para poder construir viviendas sociales, y lo que tiene que hacer aquí un presidente o el mismo gobierno y que tenga la voluntad es exigirle a todos los organismos públicos de traspasarle todos esos paños y esos terrenos edificables al Ministerio de Vivienda para que cree un banco de suelo. Eso es lo primero que tiene que hacer. No es lo mismo que está vendiendo hoy día Ferrocarriles un terreno en 20 millones de dólares y que le pasa a un privado para que haga la gestión de venta. Claro. Es una inmobiliaria, la que un gestor, un corredor de propiedades, es el que hace la venta y empieza a buscar y lo vende en 20 millones de dólares. Eso es inaceptable, porque el Estado tiene que tener un rol. Lo segundo, Claudio, aquí lo que tenemos que hacer es volver a las políticas habitacionales exitosas que hubieron anteriormente, donde no podemos dejar expuesto a las personas de menores ingresos para poder que obtengan su vivienda al mercado. No le podemos dejar la gestión de las viviendas sociales a las inmobiliarias y al mercado, porque lo que hace el mercado es sacarle la mayor rentabilidad y no le interesa la función social que puede cumplir esa vivienda. Entonces, lo que tiene que hacer un gobierno que quiera resolver el problema habitacional, porque aquí tenemos que resolver el déficit habitacional. Segundo, erradicar a todas las personas que están en campamentos, como en algún momento se estuvo haciendo, Claudio. Si en algún momento se estuvo haciendo, el problema es que hace bastantes años se abandonó la política pública de viviendas sociales. Y la política pública se le dejó a los privados. Se la dejó toda a los privados. Y no basta con que le den un voucher para que salga a buscar, como dices tú, una vivienda que con 10 UF tiene derecho y puede obtener hasta 28 millones para comprar una vivienda con deuda, porque esa vivienda nunca va a existir, siempre va a quedar con deuda. ¿Por qué? Claro. Porque no hay subsidio para vivienda sin deuda que te alcance para comprar una, porque nunca la vas a lograr, porque los especuladores van a seguir aumentando el valor por sobre el subsidio para sacarle mayor rentabilidad. Y eso hace de que muchas de los subsidios que se obtienen para poder tener viviendas sin deuda, resulta de que se pierden, porque la gente no encuentra la vivienda. No hay viviendas de ese valor en este momento. No hay, es muy escaso. Hay algunas fundaciones que hacen algunos pequeños proyectos, pero
pero no son masivos. Claro. No te olvides de que en su momento aquí viviendas se construían 120.000, 50.000, 70.000 viviendas sociales. Pero ¿quién era el mandante? Eran los serbios. Claro, el Estado que hacía. No hay que olvidar, digamos que la política habitacional en Chile tenía incluso, el propio Estado tenía una constructora que construía las viviendas sociales. Claro. Después después durante muchos años, incluyendo dictadura, Claudio, en dictadura el Estado construía, el Estado era mandante. Es en democracia donde se pasa a los privados, no es en dictadura. Llegamos hasta las viviendas, tenía una abreviación, PET, que era viviendas especiales para trabajadores, algo así. Hasta ahí se llegó a viviendas que eran donde el Estado intervenía fuertemente. De ahí para adelante, el mercado quedó absolutamente liberado para que las constructoras se adueñaran de la constructora, los PET, claro. Los famosos PET. Claro. Los trabajadores se organizaban, podían comprar un paño de terreno, buscaban la constructora y construían. Y el Estado les daba los subsidios. O sea, así era. O el Estado desarrollaba, los serbios desarrollaban proyectos en paños específicos, proyectos de construcción y contrataban el servicio de construcción. No eran las inmobiliarias. Y el Estado asignaba las viviendas. Estaban asignadas. Esa era una política que en cierto modo resultó, porque de esa manera obtuvieron. Igual había un mercado paralelo en que las inmobiliarias desarrollaban proyectos y ofrecían proyectos, pero ¿cuál era la regulación? De que la gente tenía para elegir un proyecto de gobierno con designación y con postulación, o las personas se entraban a un programa y compraban ella en el mercado, pero el mercado se ajustaba al valor de las viviendas que entregaba el Estado, porque si no nadie se las iba a comprar. Era una manera de que el Estado era el regulador, se transformó en el regulador en las viviendas sociales. Claro. Entonces, si tú no haces un programa de estas características, donde el Estado vuelva a retomar ese rol que tuvo durante años, no se olviden es buscando la historia. Acá, no se olviden, claro, que la Caja de Empleados Públicos, la Caja de Empleados Públicos, la Caja de Empleados Particulares, el Seguro Obrero, con sus fondos de los trabajadores, construían villas. Claro. Construían para los propios afiliados, acá, cosa que no hacen la AFP. Claro, acá hay dos cosas que tienen que transparentarse pronto, porque yo creo que el tema de la vivienda, no sé si lo conversaba contigo o con otra persona, que hay estudios que comprueban de que cuando una familia pierde su vivienda, la familia se desmorona. Los padres se terminan separando, los hijos parten, algunos con los papás, otros con la mamá, si tienen hijos, pero en un gran porcentaje cuando se pierde la vivienda, la familia también se desintegra, digamos. Por eso es súper importante el tema habitacional. Pero aquí hay un tema que es súper relevante tenerlo presente en el corto plazo. Yo creo que de los 3 millones de embargos que hay, ya que están paralizados por la Corte Suprema, un porcentaje relevante e importante es de viviendas que están para rematar porque la gente no ha podido pagarlas. Y ahí hay un punto que tiene que el Parlamento empezar a operar con el Ejecutivo rápido para ver caso a caso el tema de los remates habitacionales, al menos los remates habitacionales, porque ya tenemos un déficit que es importante. Y por otro lado, paralelamente, cuando ya empieza a funcionar este nuevo proceso constituyente, tener la capacidad de que dentro de la discusión ya en el proceso constituyente se establezca la regulación de la sanitaria, porque de una u otra manera, cuando uno conoce un poco el tema habitacional, al menos en este territorio, no sé si en Santiago, ESAL opera acá como sanitaria, para que Salte amplíe el radio operacional en 500 metros, en 1000 metros, y le dé factibilidad de agua potable y alcantarillado a una población de 100 viviendas. Esa factibilidad que te entrega ESAL
termina siendo más cara y es el gran porcentaje del subsidio habitacional y termina siendo más cara que la urbanización de la población completa, que el terreno y que la construcción de la casa. Por ende aquí hay dos grandes ganadores, que es la sanitaria, por una parte, que gana suculentos millones de dólares por cada proyecto, ya como también la empresa constructora que paralelamente con la inmobiliaria, que hay un juego tributario porque también eluden impuestos, ya, y eso está a vista y paciencia de todo el mundo, también cumple otro rol que tiene utilidades, deben ser una de las empresas, de las industrias que tiene las utilidades más altas del mercado, porque una constructora que construye una población no deja de tener un 20, un 30% de utilidades sobre proyectos que estamos hablando de dólares, ya de millones de dólares, estamos hablando de millones de pesos, porque cada voucher, cada subsidio que se le entrega a un ciudadano ya que postula a una vivienda, hablemos de estas viviendas que postulan con 10 UF y el Estado le entrega las 2.800 UF, ya estamos, o sea, perdón, las 2.800 UF, estamos hablando de que cada vivienda tiene un costo para el Estado de 60 millones de pesos. Y por 60 millones de pesos se están entregando viviendas de 44 metros cuadrados semiterminadas y con una materialidad que si tú la construyes te sale una vivienda con 3 veces más metros cuadrados. Mira, hay dos cosas ahí, hay algunos temas ahí importantes. Efectivamente, yo creo que te quedaste corto, Claudio. Las inmobiliarias hoy día están ganando sobre el 50%. Mira. Esa es su rentabilidad. Porque además, con respecto a lo que tú manifestabas, no es ilusión ni evasión, ¿eh? Resulta que tenemos una ley especial en que las empresas constructoras pueden descontar el 65% del IVA. Ese es el impuesto a la construcción. Eso equivale en plata en el año, las empresas constructoras por descuento por esta ley de la construcción que les permite ese descuento por ser viviendas sociales. Se supone que ese descuento del IVA se debiera traspasar a un menor precio de la vivienda. Eso no ocurre. Entonces, aquí hay un juego en que la constructora puede acogerse a rebajar ese impuesto, 65% del IVA, y después es la inmobiliaria la que vende. Por lo tanto, ahí hay un jueguito en que la inmobiliaria contrata a la constructora para construir, pero la propietaria es otra. Y la constructora rebaja el impuesto, pero la otra ya no rebaja, sino que sube el precio a un precio más elevado. Por lo tanto, hay un juego ahí. Eso significa al Estado tener que devolver solamente en ese impuesto, en esa exención, digamos, porque es una exención, 700 millones de dólares al año que las constructoras se echan al bolsillo solamente por efecto del 65% del impuesto. Entonces, ahí está. Lo segundo que tú hablas tiene que ver con el tema de la conexión y las redes de agua potable y alcantarillado que se tienen que hacer dentro de las zonas donde se está construyendo. Efectivamente, es de alto costo. Hay dos fórmulas. Una que son las que hacen las redes matrices, que son parte de cargo de quien construye. Si en el fondo es de quien construye, el que construye es el que tiene que hacer la red. Y la empresa la empresa sanitaria cobra lo que tienen que cobrar ahí. El problema viene en cuanto es el costo de conexión a la red por parte de una persona de cada casa. En el caso de viviendas de menos de 500 UF, hay una resolución de que el costo está regulado y es muy bajo. Pero una vivienda que tiene un costo de más de 500 y tiene costos de 1.000, 1.200, 1.500 UF, el costo de conexión a la red es carísimo. Es carísimo. Ese es un servicio que no está regulado, Claudio. Por lo tanto, y muchos de los
de las personas que están allá en Chiloé, en Ancud, Castro y en otros lugares en el sur, que les ha tocado conectarse a la red de agua potable y alcantarillado, se han llevado una sorpresa que muchas veces vale más la conexión que el sitio. Así es, pues. Porque no, te puede costar 6, 7, 8, hasta 9 millones. Querido, te puede costar solamente la conexión al agua y al alcantarillado, claro. Lo cual es realmente un abuso. A veces estás a 2 metros de la claro. conexión y te vale lo mismo. Yo conozco casos porque yo he estado metido en temas de proyectos habitacionales. Yo conozco casos que constructoras han tenido la voluntad de poder construir, valga la redundancia, poblaciones en Chiloé y no lo han hecho porque las sanitarias, para factibilizar el terreno que estamos hablando que la población la tiene, que la otra población la tienes a 50 metros, 200 metros, 300, ponle 500 metros, para factibilizar, para que llegue la red, para que llegue la red, sale más caro pagarle a la sanitaria que lo que cuesta el terreno, que lo que cuesta la urbanización del terreno y que lo que cuesta la construcción de la vivienda. O sea, más caro, o sea, es una estafa la sanitaria que no tiene parámetros. ¿Y cómo se regula? Hoy día no tiene ningún tipo de regulación, solamente la regula el mercado. Y como son oligopolios, que están absolutamente trabajando solo, no, ellos cobran lo que quieren, cobran lo que quieren. Efectivamente, ese es un tema que nosotros lo hemos planteado reiteradamente, de que todo ese servicio debe ser un servicio regulado, porque no tiene valorización. Digamos, cuando tú valorizas, cuando tú te metes en la construcción misma, ¿cuánto te sale efectivamente hacer ese trabajo? Tú te das cuenta de que no tiene ninguna valorización real. Es todo sobredimensionado. Claro. Está todo, los precios no tienen relación con los precios de mercado por esos mismos trabajos que tiene que hacer una sanitaria. Por lo tanto, se transforma en un abuso gigantesco. Ese es uno de los temas que tiene que resolverse. Pero el problema mayor que tenemos hoy día es la especulación con el suelo. Así es. Fíjate que todos los paños, terrenos posibles de ampliar la zona urbana, y cambiarle el uso del suelo, cambiarlas de rural a urbano para que sean edificables, bueno, ya están comprados. Se compran con 10 años de anticipación, Claudio. O sea, y después empieza la pelea por hacer la expansión de la zona de la zona urbana, y justamente ya los terrenos están comprados. Esto te lo cuento porque en el gobierno Piñera 1, y lo voy a poner como ejemplo, en Santiago, el presidente Piñera nombró intendente a Fernando Echeverría, propietario de Echeverría Izquierdo, una de las mayores constructoras del país. ¿Y cuál fue su misión? Hacer la expansión de la zona urbana de Santiago. Efectivamente, realizó la expansión, miles de hectáreas. Santiago se va a expandir a una zona hay zonas donde van a tener que llegar 300.000 viviendas más, 100.000 viviendas más, ¿eh? Pero ya todos los terrenos estaban comprados. Claro. Este señor presionó, fue rechazado el proyecto en el gobierno regional. Usted que ha sido core, compañero, ¿eh? En el gobierno regional metropolitano, este señor instaló el proyecto del PRM 100, Plan Regulador Metropolitano de Santiago 100. Que terminan siendo tremendos negocios, ¿eh? Ahí hay una concomitancia entre las constructoras, la inmobiliaria. Ya crezcamos hacia el lado oeste, porque aquí hay más espacio. Pero si tú vas y empiezas a revisar los roles, los roles ya están todos comprados por empresas constructoras y por inmobiliarias. Entonces lo que hacen
llevaron a un gran empresario de la construcción a mover para poder expandir la zona urbana. En la primera oportunidad el proyecto la propuesta fue rechazada, no hay que olvidarse, y eso es lo importante hoy día de los gobernadores, que los gobernadores, una de las funciones que tienen que ver son justamente la planificación urbana y pueden regular, expandir la zona de construcción, digamos, Claro. cambiar usos de suelo, todo eso es parte. Los planos reguladores son función de los gobiernos regionales ahora, van a ser. Bueno, este señor, primero rechazado, segunda votación, segunda vez que lo presenta, después de dos votaciones, había un empate, y en la última votación un core se abstiene. Y con eso obtiene el triunfo. Y se expandió la zona urbana de Santiago. Ahora, ¿qué hizo el señor intendente? Se fue, po. Al tiro, si eso era su función. Él venía a hacer eso. Su negocio era ese. Renunció y se fue a la empresa nuevamente. O sea, eso es. De eso estamos hablando, Claudio. Miles. O sea, ahí se expande Santiago por toda la zona poniente, pero ¿para qué te digo? Cantidades de cientos de hectáreas que están. O sea, ¿qué es lo que pasa? Claro, que eran suelos agrícolas. Claro. Claudio, suelos agrícolas, los mejores suelos agrícolas de Chile. Sí, están los mejores suelos agrícolas de Chile. Era la producción de hortalizas de Santiago, salía de ahí, de esa zona. Claro. Entonces, se sacrificó. Pero el negocio de la inmobiliaria, ¿a cuánto compraron? Oye, claro. 2 UF el metro cuadrado, claro. Hoy día vale 18 y 20. Claro, más o menos. Claro, 15, aquí entonces te das cuenta. Aquí en Chiloé, claro, aquí en Chiloé hoy día un paño para poder construir en Castro una hectárea urbana, que ya quedan pocas, 300, 400 millones de pesos, una hectárea. Ya, y si es un paño 4 o 5, te puede costar 6 millones de dólares. Y ahí, ¿qué vivienda social vas a colocar ahí? Y la expropiación. No, ninguna. Claro, ninguna. Entonces, aquí lo que tú tienes que hacer es hacer lo que hacen en otros países: regular el uso del suelo por el interés general. Y por lo tanto, dejar esa función también dentro de las funciones. En la nueva Constitución tiene que estar el derecho a la vivienda digna, pero también la regulación del suelo para que pueda regularse por el interés general, para evitar la especulación. Claro. Porque esto es especulación pura. El suelo en Santiago y en Chile y en todos los lugares, no solamente en la capital, sino que también en el sur, en Punta Arenas, es especulación. Claro. Entonces, para que esto cambie, tú tienes que en la Constitución dejar establecido de que el suelo también tiene regulación cuando es para el interés general. ¿Y cuál es el interés general? Cuando la necesidad de que las personas de menores ingresos tengan vivienda en lugares, no en cualquier lugar. No podemos seguir construyendo guetos. Claro. Porque eso es lo que se hace en las ciudades. ¿Dónde se va la gente de menores recursos? A los extramuros de la ciudad. Y te demoras sin infraestructura, sin nada. O sea, no, y lo otro que para llegar a tu trabajo te demoras 3 horas. Exacto. Claro. Entonces tú no tienes que... O sea, ahora mismo tuviste... a lo mejor en muchas ciudades sucedió, pero en Santiago fue probablemente la mayor cantidad de traslado de personas que vivían en sectores que hoy día son sectores acomodados. Gente que vivía en Las Condes, gente de pocos recursos que vivía en Las Condes, porque en Las Condes también habían viviendas básicas, habían campamentos, los cuales en dictadura los sacaron y los
trasladaron a zonas populares. Eso no puede ser. Claro. O sea, aquí la sociedad, para que sea más, más compacta y homogénea, Tiene que haber integración. Tienen que vivir juntos ricos y pobres. Tiene No que haber puede ser integración. que hayan zonas para pobres y zonas para ricos. Y esto es lo que hemos ido construyendo en estos años con este tipo de modelo económico donde se separa la ciudad y tú haces dos ciudades en una misma. Pues claro, y vas erradicando a la gente que está ahí porque te molesta. Hay lugares donde hay asentamientos del barrio de Las Condes, donde la verdad que se construyeron viviendas sociales, pero los encerraron con puros muros. Por un lado tienen el Mapocho para un lado, pero por el otro lado tienen muros gigantescos para que no se mezclen con la gente de las casas acomodadas que hay. Eso, claro, es un abuso que se produce. Eso es una mala planificación. Por lo tanto, tiene que haber esta mixtura dentro de la sociedad, donde hayan ricos, pobres, porque eso hace de que las sociedades funcionen mejor. Entonces, ahora tú tienes la gran problema, es la especulación del suelo. Eso hace de que muchas veces el costo de la vivienda, pero no tiene que ver tampoco con el fondo. El fondo es que las rentabilidades y esto de haber expuesto la planificación urbana y la construcción de viviendas sociales al mercado hizo de que subiera el precio de las viviendas a límites ya inalcanzables, claro, para muchos, claro, y yo lo expuse. Fíjate que hoy día para los créditos hipotecarios, antes lo común es que una persona tomaba un crédito hipotecario a 20 años, ahora, 25 años era lo normal. Hasta 45 te dan crédito ahora. Ahora hasta 45. Entonces, no le echemos la culpa a la tasa de interés. No le echemos la culpa a la tasa de interés. Echémosle la culpa a dos factores. La especulación, por un lado, la especulación y el costo desmedido que tienen las viviendas que colocan a la venta las inmobiliarias. Y segundo, tiene otro impacto, el bajo sueldo de las personas. Claro. Sí, pues. El costo de la vida alto por un bajo sueldo, si lo que produce el caso de los 45 años es una acomodación para que la persona, claro, pueda contratar el crédito porque el sueldo no, claro, le da. Y lo otro que no deja de ser importante también es el tema del endeudamiento. Si tú estás en DICOM porque no has pagado un crédito o una cuota que tienes en Falabella o que tienes en Ripley, inmediatamente estás en DICOM y eso te coarta la posibilidad de poder acceder a cualquier tipo de crédito. ¿Ya? Y ahí hay un tema que también es absolutamente limitante. Bueno, esa es una traba. O sea, estar en DICOM, tener deudas morosas, implica inmediatamente que no vas a tener acceso al crédito. Eso, claro, hay que tenerlo clarísimo. Claro. El segundo tema que hay ahí es que el crédito en sí mismo tiene distintos formas de tratarlo. Por ejemplo, si esa persona que va a obtener un crédito y no le da el promedio, porque hay que decirlo, si la dificultad principal que tiene la persona, aparte de que está moroso, no tiene acceso al crédito, es que no puede destinar más de un 25% a pagar una deuda hipotecaria, el 25%, claro, de su ingreso. Y entonces, muchas veces, el endeudamiento proviene, ¿por qué? Que para rebajar la cantidad de años y porque no le quiere dar el crédito a 45, sino que se lo quiere dar a 35 o a 30 o a 25, lo hace tomar un crédito de consumo adicional y con el crédito de consumo complementa el crédito hipotecario. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Queda con dos deudas. Claro. Y por lo tanto tiene que pagar dividendo por un lado y la cuota del crédito que le dieron para complementar la compra. Eso es parte de lo que hacen habitualmente. Si eso es una jugada que se hace. Claro. Entonces, lamentablemente, esto tiene poca regulación.
Y mientras no tomemos y vuelvo a lo anterior, ¿no? Mientras el Estado, los ministerios y los gobiernos no propongan algo concreto para retomar el rol del Estado en las viviendas sociales, vamos a seguir Es súper, dejándosela al claro, mercado. es Y súper eso no puede seguir ocurriendo. es súper importante también establecer de que eh, con los gobiernos de la concertación y de la nueva mayoría y mucho más profundizado con los gobiernos de la derecha, este modelo se fue profundizando. Ya, porque hasta hace 10 años atrás, 8 años atrás, no 10 años atrás, 15 años atrás, todavía existía un rol importante desde el punto de vista del Estado al momento de controlar al menos las viviendas sociales, al menos las viviendas que no tenían deuda, que tenían mayor control del Estado. Pero hoy día está todo entregado al mercado. En consecuencia, el rol que va a jugar este nuevo proceso constituyente, esta discusión constituyente en el acceso a la vivienda, es fundamental al respecto de generar una normativa, o no normativa, eso se genera en el Parlamento, pero al menos un paraguas de establecer cuáles son los mecanismos para poder tener una vivienda digna en Chile y las condicionantes de la especulación que claramente tienen que pasar a manos del Estado y no pueden seguir siendo parte del mercado, porque si hay algo que es esencial en Chile es salud, educación, pensión, acceso a la vivienda. Esos 4 temas tienen que estar absolutamente regulados por el Estado, de lo contrario, la Convención Constitucional no va a cumplir su rol. Exacto, exacto. Yo creo que ahí hay el tema de la vivienda digna y la regulación del, como decía yo anteriormente, el uso del suelo es parte fundamental para poder lograr esos objetivos. Pero yo creo que el rol del Estado tiene que retomarse. Fíjate que hasta más o menos el 2005 era el Estado el que garantizaba los créditos hipotecarios cuando los tomaban las personas. Claro. Y desde el 2005 fue en el gobierno del presidente Lagos donde se cambia y se dice, no, ya el Estado no va a garantizar más las viviendas, los créditos. Y pasó a la garantía individual de cada persona. Y por lo tanto, a los bancos. Anteriormente no era así. Pero también recordar de que antes de esto, hasta el año 95, 96, todavía existía una financiera que tenía el Servio, porque la gente que compraba viviendas sociales antes se las compraba al Servio. El Servio financiaba las viviendas y le pagaba las cuotas de los deudores Servio. ¿Quién no se acuerda de los deudores Servio? Claro. Bueno, los deudores serbios habían tenido sus viviendas sociales y le pagaban a una financiera que tenía el propio Servio en sus oficinas. Que era del Estado. Y pagaban las cuotas. Claro. Era el Estado el que financiaba la vivienda. El Estado, yo le debía al Estado, no le debía al banco, por lo tanto, yo recuerdo, yo fui parte de esa mesa, Claudio. Yo fui parte de esa mesa que negoció en el retorno a la democracia en el gobierno del presidente Elwin con el ministro Echegaray, después estuvo el ministro Hermosilla, después estuvo Enrique, los conocí, donde nosotros negociamos la condonación de las deudas de los deudores serbios. Y negociamos en una primera etapa 120.000 y después llegamos a casi 250.000 personas que se les condonaron sus deudas. Tuvieron que pagar una cuota menor, una cosa era, pongámosle de hoy día 100.000 pesos o 50.000 pesos, no lo dimensionan en el tiempo, pero había que pagar una cantidad X, ¡pum! Tú pagabas esa cantidad y quedaba cancelada toda la deuda. Y con eso resolvimos un problema social que había, que eran los deudores serios. Después se hizo la otra con las asociaciones de ahorro y préstamo. Y es algo que ojalá se pueda retomar ahora, porque hay algo que deberíamos meternos más, y ojalá, yo sé que tú eres bien metido en estos temas, y con Adeco es bien metido en estos temas. ¿Cómo saber cuánta gente hoy día tiene embargadas sus viviendas por no pago al respecto de sus dividendos? Ese es un tema esencial, porque la cantidad de, porque repitámoslo y no nos cansemos de repetirlo, la Corte Suprema tiene paralizado más de 3 millones de embargos para remate, y que cuando salgamos del estado de excepción se van a rematar. De esos 3 millones de embargos, ¿cuántas son viviendas? Porque ya tenemos un déficit,
que debe andar por los 600.000, 800.000 viviendas, familias que no tienen vivienda, que viven de allegados, que arriendan, que no tienen casa, y si le sumamos a eso un porcentaje que debe andar por un 30% de lo que estamos hablando de sus viviendas, tenemos que también tener una regulación. O sea, los parlamentarios tienen que entender que tienen que legislar al respecto, porque si tú llevas 25 años, ponle 25 años pagando un dividendo, y ya llevas pagado 15 años, ya tienes pagada tu casa, ya la pagaste, todos los otros son intereses, porque te atrases 4 o 5 meses, no te van a quitar la casa y te va a ir a remate. Eso tiene que legislarse, pero con urgencia, de lo contrario nos vamos a meter, vamos a profundizar una pobreza que ya se nos viene, que uno ya la viene venir, que va a ser bastante dura. Mira, efectivamente, no, ahí hay, dentro de eso hay deudores automotrices, hay deudores de crédito consumo, pero al final cuando tú, una cosa, si primero te toman la prenda, pero si la prenda no alcanza para cubrir eso, te va a llegar a la casa. Siempre te va a llegar a la casa. La casa es el principal patrimonio que tiene la familia y por lo tanto es el más apetecido para cubrir deuda. Claro. Por lo tanto hay muchas que van a caer igual a embargos de vivienda. Yo creo que va a ser dramático. Los bancos lo pierden. Yo creo que eso va a ser dramático. Y fíjate que es muy poca la preocupación que hay por resolver este problema. Yo creo que eso mismo veo yo. El otro día mandé una minuta a una senadora, le mandé una minuta sobre una conversación justamente con algunas medidas que había que hacer. Aquí debiéramos nosotros proponer que en el caso del endeudamiento hipotecario y del endeudamiento de las personas, mira, cuando en dictadura hubo la crisis del 82, salvaron a los bancos. Las deudas subordinadas. Salvaron a los bancos. Bueno, ¿y por qué los ciudadanos no podemos tener una deuda subordinada también? Claro. Claro. Tremendo tema. Ahí que haya una deuda, que se traslade la deuda, démosle 3 años de gracia a las personas. No le estoy pidiendo 20 años como los bancos, ni 25 años como los bancos. Simplemente dele 3, 4, 5 años de gracia para que la persona pueda estabilizar su situación económica y no pierda sus bienes, no pierda sus viviendas. Y recordemos lo segundo que debe hacer, que cuando la persona encuentre trabajo, a esa persona se le descuente a lo menos no más de un 25% de sus ingresos para poder continuar pagando su deuda, que se condonen los intereses y las comisiones, porque si no, esto es un globo que se va inflando más. Eso también tiene que hacerse. Y lo otro que le mandé yo en la minuta, así una minuta rápida por WhatsApp, le dije, mire, que todas las viviendas que hayan cancelado a lo menos el 50% sean inembargables. Así es, pues. Declárenlas inembargables. Si esa persona ya pagó la vivienda, ¿por qué no va a rematar? Todos los otros son intereses para adelante. Porque una vivienda hoy día, tú ya a los 10 años ya la tienes pagada, y de los 10 años a los 25 años son puros intereses que le estás pagando al banco. Claro, ¿por qué no te pueden esperar? Claro. ¿Por qué no te pueden esperar 3 años y después tú repactas tu deuda cuando ya cuando se estabilice el país? Ni siquiera cuando ese es el tema. Es que en una situación de este tipo, ¿cómo vas a hacer que las personas te respondan? No tienes cómo. Claro. Si la gente la cesantía es gigantesca, la gente tiene menos recursos, tiene menos ingresos. La gente ha sido muy responsable, Claudio. Así es, pues. Ha sido demasiado responsable. Imagínate que cuando se inició la pandemia teníamos 5 millones prácticamente de morosos en el DICOM. Hoy día tenemos 4.200.000. ¿Y qué produjo el milagro? El retiro del 10%. Claro, o sea, ahí está. Cuando San Retiro hizo el milagro que la gente responsablemente pagó las cuentas de la luz, pagó las cuentas del agua, pagó los dividendos, pagó las deudas, los créditos bancarios, porque es responsable. Acuérdate que el gran argumento de la banca, el gran argumento de los directivos de las AFP, el gran argumento incluso de los ministros de este gobierno de derecha,
planteaban y manifestaban que para qué querían retirar el 10% si eran para comprarse televisores, para seguir endeudándose. Y la gente demostró claramente que disminuyó. ¿Y cómo se puede ver eso? A través del DICOM. Antes, como bien decías tú, había más de 5 millones. Casi 800.000 personas. Casi 800.000 personas se salieron del DICOM. Ahora tenemos, curiosamente, tenemos 4.200.000, por ahí tenemos un poquito más. Entonces quiere decir que las personas que estaban en situación de morosidad fueron súper responsables, se pusieron al día. Entonces, no darles la oportunidad a los que hoy día a lo mejor no tenían 10%, a lo mejor eran personas independientes, a lo mejor no tenían cotizaciones. Vaya a saber la situación que está. Ahora, por lo tanto, o los fondos que tenían eran tan bajos, o eran de tan poco monto que no da para pagar mucho deuda, y la dejaron para alimentación, principalmente. Por lo tanto, aquí tenemos que tener una política pública para poder resolver todos estos problemas. Y yo creo de que aquí estamos atrasados, estamos contra el tiempo, Claudio. Nuevamente van a llegar atrasados. Acuérdate, cuando se empiecen los remates se van a dar cuenta de la magnitud pero si ya hay algunos tribunales que están dando la... Incluso la Tesorería General de la República, que es quienes deberían cuidar a los ciudadanos, que el Estado ya está generando remate. Es más, la Corte Suprema establece claramente que cuando se levante el estado de excepción, que se está discutiendo hoy día, porque termina el 30 de junio, en 8 días más, si no se levanta el estado de excepción, o sea, si se levanta el estado de excepción el 30 de junio, en 8 días más, los bancos al día siguiente van a empezar a generar los remates. Y aquí aquí ningún parlamentario ha estado metido en esto, o sea, probablemente hayan estado, pero yo no he escuchado con fuerza debatir y discutir este proceso. Y es un tremendo tema. O sea, hoy día cuando estamos hablando de 3 millones de embargos que están paralizados por la Corte Suprema, son 3 millones de familias que van a dejar de perder sus viviendas, sus vehículos, su capital de trabajo. Y eso es así. Querido amigo, tenía varios temas más. Se nos pasó volando la hora. Una grata conversación, como siempre, interesante. Saludos para Ana Cruce, Jorge Oyarzún, Jacob Rifo, Jaime Aro, Carlos Mancilla. Hay harta gente que nos ve, que nos escucha. Voy a leer algunas cosas. Vamos a leerlo todo. Jorge Oyarzún dice: no a la dictadura comunista marxista de Jadwe. Chile libre de terrorismo y anarquismo y comunismo internacional marxista. No entendí mucho lo que dijo, pero lo leímos igual. Pero lo dijo. Pero lo dijo. De por acá, Jaime Aro de Puqueldor, un amigo que siempre nos ve, un abrazo para él. ¿Cuánto hay que cambiar para tener un país equitativo y justicia social? Y hoy están saliendo el terrorismo del miedo y los comunistas a esta altura del partido. Claro, hoy día ya la ciudadanía no compra que los comunistas se comen la guagua, eso se planteaba en dictadura. Ana Cruz, es muy buen programa, hoy se agradece esa información buena. Algo escasea en Chile, la televisión no existe. Gracias por tus buenas palabras, querida amiga. Celso Rivera, en Chile hay gente de una conducta negativa que han dejado una herida y después se hicieron de un peldaño que los encumbró, ahora son blancas palomas, claro, revuelva las heridas de la gente, fundamental, salud, vivienda, educación, y hablan de 3.000 viviendas que hay que embargar en Chile, más graves, casas de 25 a 45 metros cuadrados, pero son sus casas y los buitres están esperando la fecha del remate para el negocio inmobiliario, y todos hablan de la Constitución que será la mano salvadora. Es bueno recordar que la Constitución es a futuro. Es muy claro lo que plantea Celso Rivera. La Constitución es a futuro, tiene que aprobarse. Necesitamos un parlamento activo. Si tenemos un gobierno, porque al gobierno no le interesa mucho este tema, porque el presidente, los ministros son parte de los directorios, son dueños de los bancos, son dueños de los grandes negocios inmobiliarios, por ende a ellos les interesa que le paguen, si no embargan. Ya a los que les tiene que importar y a quienes hay que llamar con mucha fuerza a que se preocupen de esto ahora ya,
y a los parlamentarios de oposición. Porque aquí Sí. vamos a tener un Bueno, juego muy yo, fuerte. yo estoy libre de culpa porque en cada ocasión que puedo coloco el tema del endeudamiento, del riesgo que tienen las personas, de, eh, de remates que tienen y que aquí va a ser una pandemia, va a pasar la pandemia sanitaria, vamos a Ya. llegar a la pandemia económica y la pandemia económica es esta. Así es, Esta va maestro. a ser lo que va Es- a tener. Y esto puede provocar un estallido mucho mayor porque aquí estamos hablando de algo principal, lo que tú hablabas al principio. Claro. El principal patrimonio que tiene la familia es la vivienda. Y las familias no tienen muchas oportunidades. A veces, una vez en la vida tener una vivienda, no son dos veces por Claro. el alto costo. Querido amigo, Entonces, perder eso destruye la familia. destruir la familia. Un abrazo fraterno, cariñoso, éxito y ojalá que esta conversación haya sido de interés para la ciudadanía y que sea una motivación especial para que cada persona que nos esté escuchando y que tenga algún vínculo directo o indirecto con algún parlamentario de su zona, porque nos escuchan de diferentes lugares, pueda tratar de enviarle un correo electrónico, mandarle un WhatsApp si tiene el teléfono, si lo pilla por ahí en la Claro. calle o algún mensaje en el Facebook a través del Messenger, que se preocupen de esto. Sí, pues. Nosotros seguiremos predicando todos los días de la importancia de esto y se lo haremos ver a todos los parlamentarios, a los asesores de los parlamentarios, a los líderes políticos que están todos los días aquí en Café Chilote, porque esta preocupación tiene que ser mayúscula, porque de verdad, cuando empiecen a proliferar estos remates, vamos a llegar tarde, como dices tú nuevamente, y vamos a llegar tarde porque al gobierno no le interesa, porque ellos son los dueños de los bancos y no quieren perder. Los que tienen que estar preocupados de este tema son los Sí, pues. parlamentarios de la oposición. Un abrazo, querido, y nos vemos la próxima semana. Nos faltaron varios Nos temas, vemos, Claudio. pero claramente, Mateo. pero claramente con usted, con un tema, basta porque lo profundizamos y debatimos de algo que es tan importante y tan relevante como es hoy día el acceso a las viviendas sociales, el alto costo que tienen, el endeudamiento, y terminamos hablando de algo que es muy delicado, pero hay que empezar a masificarlo y ojalá sea tema en todas las mesas de conversación. Un abrazo cariñoso y nos vemos, querido. Que estés bien. Nos vemos. Adiós. Oye, Chao, chao. oye, una consulta, ¿y esos globitos que están ahí atrás, estuviste de cumpleaños? Sí, los dejó una de mis hijas. Ya, un Los abrazo. dejó hace días, toda la semana pasada, sí, pero los dejó ahí los globitos de cumpleaños. Ahí están. Felicidades para puestos. ella. Felicidades para ella, que te vaya bien. Un abrazo cariñoso. Listo. Chao, Hernán. Esa fue la Chao. conversación que tuvimos con Hernán Calderón.